¿Alguna vez te has preguntado cómo tu cerebro toma decisiones de dinero? Hola, mi nombre es Jocelyn Quintero y te invito a este espacio donde estaremos hablando acerca de las conexiones cerebrales y tus decisiones financieras. Comencemos. Nuestro cerebro es una máquina compleja, bueno, más que una máquina, es un órgano complejo que interactúa con muchísimas variables al momento en que nosotros tomamos decisiones, específicamente cuando se trata de decisiones financieras. Ahora, ¿cómo nuestro cerebro toma esas decisiones? Podemos simplificarlo, que no es una visión simplista, pero a efectos de explicación, podemos simplificarlo en lo siguiente. Lo primero, nosotros tenemos nuestros 5 sentidos, nuestra percepción. Generalmente la vista y el oído nos ayudan mucho a detectar, a comprender y a interactuar con el mundo externo. La información, el entorno en el que nosotros estemos, nos va a ir dando ciertas pautas y ciertos códigos que también pasan por aspectos culturales, y de eso hablaremos en otra cápsula, donde nosotros vamos comprendiendo y le vamos dando valoración a aquello donde estamos poniendo nuestra atención a través de nuestros 5 sentidos. Cuando nosotros nos vemos frente a una oportunidad o algo que pareciera que es una oportunidad para nosotros poder crecer financieramente, pues nuestro cerebro empieza a generar una cantidad de circunstancias y unos mecanismos para poder movernos a tomar esa acción y consecuentemente esa decisión. Lo primero que tenemos es un bioquímico muy poderoso en la naturaleza y en nuestro mundo y que nos lleva realmente a dar pasos importantes, que es la dopamina. La dopamina es un bioquímico que tenemos, que nos ayuda, nos conecta con ese deseo, está directamente relacionado con el deseo, con el avance, con el arriesgarnos. La dopamina está directamente relacionada con la capacidad de riesgo en el ser humano. Bien, ahora cuando estamos frente a esa situación, cuando estamos frente a una circunstancia donde tenemos la oportunidad, en este caso, de invertir, pues se activa, por un lado, el sistema de recompensa que está gestionado justamente por la dopamina, pero también está todo lo que tiene que ver con la aversión a la pérdida. Bien, y la aversión a la pérdida tiene que ver con los mecanismos de sobrevivencia. Por eso todos, de alguna manera, cuando estamos frente a una situación que tiene características de inversión, es decir, que vamos a poner recursos en un entorno incierto, pues la tendencia es que nosotros nos sentimos ansiosos. Algunas personas lo asocian con estar emocionados, pero en realidad bioquímicamente lo que estamos viendo es una amígdala que está viendo posibles riesgos, pero también estamos hablando de una dopamina que nos está generando ese nivel de entusiasmo, ese nivel de euforia, y que esa mezcla pues es lo que nosotros pareciera que muchas veces confundimos con alegría, pero no lo es. Entonces, una vez que nuestro cerebro está frente a esa situación, cada una de las variables, cada uno de los elementos que nuestro sistema nervioso puede ir catalogando como relacionados o influyentes en esa decisión, va generando a nivel del cerebro algo que se llama disparos neuronales. Un disparo neuronal es una información que nosotros recibimos y que le vamos dando algo que se llama como valencia. Es decir, que nosotros vamos catalogando si esto va asociado a la posibilidad de ganar o si va asociado a la posibilidad de perder. Bien, una vez que nuestro cerebro recibe todos esos estímulos, entonces la decisión se toma en función de cuántos disparos neuronales recibieron más potencia. Si aquellos que tenían que ver con los niveles de incremento de la dopamina o con aquellos del nivel de alarma en nuestro cuerpo a través de la amígdala. Una vez que esa decisión está
tomándose, pues también actúa, y esto es muy importante saberlo, actúa la corteza prefrontal del cerebro, que es la capa que nos diferencia de los demás seres vivientes y que básicamente lo que hace es autorregular el mundo emocional. Es decir, le va dando un orden a todas estas sensaciones y a estos bioquímicos y va viendo las consecuencias a largo plazo. Por eso, y esto es muy importante saber, que el cerebro humano no madura sino hasta los 25 años, cuando nosotros estamos viendo, por ejemplo, un adolescente tomando decisiones de dinero, que lo está haciendo por primera vez, la tendencia es que no va a ver tan fácilmente consecuencias a largo plazo. ¿Por qué? No porque sea inconsciente, sino porque su corteza prefrontal todavía no está en una condición madura y óptima para poder ver esas consecuencias. Bien, por eso, mientras nosotros somos menores de edad, es muy importante que nuestras decisiones vayan acompañadas o por lo menos bien aconsejadas por adultos responsables. Bien, entonces, una vez que ya nosotros vamos viendo todo este bioquímico y que vamos sintiendo eso, que muchas veces codifican como alegría o felicidad, de hecho hay quienes ni siquiera saben diferenciar entre alegría y felicidad, que no es más que un estado alterado en el cuerpo, un nivel de adrenalina junto con dopamina que nos hace sentir extasiados, extáticos y eufóricos, pues ya cuando tomamos la decisión, entonces el cuerpo vuelve a tomar una cierta calma. Es decir, todo ese mecanismo se genera para que nosotros veamos la oportunidad, analicemos el riesgo, observemos lo que está sucediendo y tomemos una decisión. ¿Cuál es el problema principal que se generan en estas decisiones? Que nosotros nos dejamos llevar más por el entusiasmo muchas veces que por una medida un poco más prudente. La prudencia no suele ser buen amigo de las personas entusiastas. Y una tendencia o un patrón muy común en inversionistas, especialmente en los inversionistas novatos, es que suelen ver primero la recompensa, es decir, los rendimientos esperados de una inversión, que los riesgos. Dentro del mundo de las finanzas, el procedimiento es exactamente al revés. Primero nosotros debemos conocer cuáles son nuestros esquemas de riesgo, hasta dónde estamos dispuestos a arriesgarnos, cuánto estamos dispuestos a perder, evaluar las posibilidades de inversión en función a esos niveles de riesgo, ver cuáles son los que más se adecúan a esos niveles de riesgo y después que hemos comprendido nuestros propios procesos de riesgo, entonces elegimos en función de rendimiento. No al revés, la mayoría de las personas eligen primero rendimiento y luego riesgo, o luego justifican los riesgos inclusive, pero lo adecuado y lo más sano inclusive para nuestros procesos de decisiones es primero evaluar los riesgos y luego entonces elegir en rendimiento. El rendimiento es el último escalón dentro de nuestros procesos de decisiones financieras. Si te está pareciendo interesante este tema, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para más contenidos sobre finanzas, psicología, neurociencia aplicada al mundo financiero. No olvides dejarme en este espacio tus comentarios de qué tal te está pareciendo esta cápsula y qué otro tema te gustaría que exploremos. Entonces, ¿cuáles son las áreas de nuestro cerebro que realmente están implicadas en decisiones financieras o sencillamente las más directas en los procesos de decisiones? En primer lugar, tenemos la amígdala. La amígdala es el sistema de alarma de nuestro sistema nervioso central. Su función es detectar, más que ver es detectar las posibles amenazas, está muy conectada con el miedo, es la base de la aversión al riesgo, a la pérdida, el miedo de perder, todos los miedos, las fobias y todos esos comportamientos que muchas veces son desproporcionados están directamente relacionados con la amígdala. Lo interesante, y esto lo veremos en otra cápsula, es que la amígdala se puede aprender a regular. Lo segundo es la ínsula. La ínsula está relacionada con los esquemas emocionales, con las experiencias negativas que hemos tenido, con todo nuestro sistema de prudencia, con todo lo que tiene que ver con pérdidas pasadas y con todas esas variables que nos van a ayudar a ser prudentes y a prevenir pérdidas innecesarias. También tenemos la parte del hipocampo.
El hipocampo tiene una función básica que está asociada con las memorias, las experiencias. En la medida que nosotros vamos acumulando años y experiencias de vida, pues nosotros vamos teniendo un hipocampo con una mayor amplitud. Es como una biblioteca de situaciones, y mientras más van pasando los años, nosotros vamos teniendo más elementos referenciales sobre los cuales nos podamos sostener, y de allí efectivamente es lo que con los años llamamos la sabiduría. Lo otro que tenemos es el núcleo accumbens. El núcleo accumbens contiene todo lo que es el sistema de recompensas, es el que entra en estos procesos extáticos, eufóricos, es el que le manda información a otra área que vamos a ver ahorita, al cerebro, para que imagine, para que crea, para que sueñe, para que desee. Y obviamente también está relacionado con otros elementos que no son tan buenos, como la sobreconfianza, la incapacidad de ver posibles pérdidas y la euforia. Y finalmente tenemos esta otra parte que es única y exclusiva de los seres humanos, que es la corteza prefrontal. Y la corteza prefrontal es el ejecutivo de nuestro cerebro, es el director. Es el espacio de nuestro cerebro capaz de tomar la información del núcleo accumbens y la información de la amígdala, de todos los sistemas de recompensa y de riesgo, poder entonces hacer una combinación, poder analizar, poder revisar y darle una proyección a largo plazo. Entonces tiene mucho que ver con medir consecuencias, con comprender la sostenibilidad de la decisión. Lo razonable de las decisiones provienen justamente de esa corteza prefrontal, y de la misma manera como la amígdala sí se puede gestionar y se puede regular, la corteza prefrontal también. Porque lo otro es que en casos donde efectivamente no tenemos una corteza prefrontal fortalecida, que crecimos en entornos donde se privilegiaba la impulsividad, donde no había mecanismos de autorregulación, donde los procesos de madurez, que socialmente hablando muy poco se dan, pues efectivamente tenemos una corteza prefrontal poco desarrollada, un cerebro inmaduro y la incapacidad de ver consecuencias en nuestras decisiones y en nuestras acciones diarias. Entonces sí, se puede gestionar la amígdala y podemos también fortalecer nuestra corteza prefrontal, que está directamente relacionado con la capacidad de autorregulación emocional. En conclusión, el conocimiento siempre es un poder. Y comprender cómo nosotros gestionamos nuestras decisiones financieras, no necesariamente porque las estamos razonando, sino que sencillamente estamos respondiendo a dinámicas bioquímicas en nuestro cerebro, es muy importante, porque nuestra vida económica y nuestra calidad de vida a largo plazo depende básicamente de la calidad de nuestras decisiones. Y la calidad de nuestras decisiones tienen que ver cómo nuestro cerebro es capaz de gestionar tanto esos escenarios de rendimiento como esos escenarios de riesgo, es decir, los riesgos, la recompensa, la visión a largo plazo, toda esa instrumentación. Fíjense que va mucho más allá de tener una buena calculadora. Podemos tener una muy buena calculadora, pero si nuestro cerebro no está realmente afinado, si no podemos gestionar nuestro mundo interno y si no comprendemos nuestras propias dinámicas bioquímicas, pues efectivamente no llegaremos muy lejos, por muy buenas fórmulas que tengamos a mano. Y ahora te invito a dejarnos un comentario. Cuéntame, ¿cuál ha sido la parte más interesante que has visto de esta cápsula? Y cómo ves, a partir de esto, cómo vas tomando tus decisiones financieras en el día a día. Gracias y hasta un próximo encuentro.